Hola a todos. Hoy vamos a aprender el arte de contar historias. Para contar una buena historia, necesitamos estructura y emoción. Veremos cómo usar el pretérito y el imperfecto para narrar. Empecemos con un diálogo entre dos escritores en una biblioteca. Hola Carlos, ¿estás trabajando en tu nueva novela? Sí, pero tengo problemas con el inicio de la trama. Te falta un buen conflicto para los personajes. Exacto, no sé cómo presentar el escenario adecuadamente. Podrías empezar con una descripción del ambiente. Como cuando decías, había una vez un bosque oscuro. Eso es, usaste el imperfecto para describir el escenario. Entonces el imperfecto sirve para el trasfondo. Correcto. Ahora, ¿qué pasó de repente en tu historia? De repente, un extraño entró en la habitación. Muy bien. Entró es pretérito porque es una acción puntual. Entiendo. El imperfecto describe y el pretérito avanza. Exactamente. ¿Quieres intentar escribir un párrafo corto? Vale, déjame buscar mi cuaderno de notas. Mientras tanto, yo revisaré mi propio manuscrito. Gracias por la ayuda, Elena. Eres una gran mentora. No hay de qué. La creatividad fluye mejor juntos. Excelente. Hemos visto la diferencia entre descripción y acción. Recuerda, imperfecto para el escenario y pretérito para el suceso. Ahora vamos a practicar con una anécdota personal. Carlos, cuéntame algo divertido que te pasó el verano pasado. Bueno, el sol brillaba y yo estaba muy relajado. Usaste el imperfecto para establecer el estado de ánimo. Sí, pero entonces, ¡pum! Un mono me robó el helado. ¡Qué locura! Robó es una acción terminada en el pasado. Exacto. Fue un momento de gran tensión narrativa. Esa es la clave, romper la calma con un evento. ¿Crees que mi historia tiene un buen clímax? Para ser una anécdota, es un clímax perfecto. Entonces, la estructura es contexto, conflicto y resolución. Lo has captado perfectamente, Carlos. Increíble. Ahora que entendemos la teoría, vamos a la práctica. Imagina que tienes que escribir un cuento de misterio. Usa conectores como de repente o mientras tanto. Vamos a ver un ejemplo de nivel avanzado. La noche era fría y la niebla cubría la ciudad. Esa descripción es muy atmosférica, usa el imperfecto. De pronto, un grito desolador rompió el silencio. ¡Qué tensión! Pompió marca el inicio del conflicto. Exacto, el lector ahora quiere saber qué sucede. Es como un gancho para atrapar la atención. Así es, sin ese gancho, la historia se estanca. Entonces, ¿podemos decir que el ritmo es vital? Absolutamente. Alternar tiempos verbales crea ese ritmo. Imperfecto para el ritmo lento, pretérito para el rápido. Lo has resumido de forma magistral. Muy bien. Ahora, un pequeño reto para ustedes. Escriban 3 frases usando la técnica de contraste, una descripción y una acción repentina. No tengan miedo de equivocarse. Practicar es la única forma de dominar la narrativa. Nos vemos en la próxima lección de español. Antes de terminar, ¿tienen alguna pregunta sobre el pretérito? Sí, no entiendo bien cuándo usar el imperfecto. El imperfecto sirve para describir el escenario o el clima. Entonces, ¿el pretérito es para acciones terminadas? Exactamente, es para eventos que ocurrieron en un momento específico. Podemos practicar con una anécdota de mi viaje. Claro, cuéntanos algo que te pasó en España. El año pasado, yo visité un museo muy antiguo. Muy bien, usaste el pretérito correctamente para el viaje. Hacía mucho calor cuando llegué a la ciudad. Perfecto, hacía calor es una descripción en imperfecto. De repente, perdí mi pasaporte en la estación. ¿Qué problema? Ese es un evento repentino en pretérito. Busqué por todas partes, pero no lo encontré. Tu historia tiene conflicto, un elemento esencial. Al final, un policía me ayudó mucho. Esa es la resolución de tu pequeña historia. Ahora entiendo mejor la diferencia entre los tiempos. Vamos a hacer un ejercicio de escritura rápida. ¿Debemos escribir en parejas o solos? Escriban una historia corta de 5 frases. Yo quiero escribir sobre un viaje espacial. Excelente tema. Usa muchos adjetivos descriptivos. Empezaré con, había una vez un astronauta. Muy bien, había de ser imperfecto perfecto. El espacio era oscuro y muy silencioso. Esa es una descripción excelente del entorno. De repente, una luz brillante apareció. Perfecto. Has introducido el conflicto. El astronauta sintió mucho miedo en ese momento. Usa el pretérito para la emoción repentina. Entonces, él pilotó su nave hacia la luz. Qué gran final para tu historia corta. Gracias, me gustó mucho este ejercicio. Ahora vamos a revisar la gramática juntos. ¿Podemos revisar las terminaciones de los verbos? Sí, miremos la lista de verbos regulares. Los verbos en A son un poco difíciles. No te preocupes, la práctica lo hará fácil. ¿Cómo se dice igual que en español? Se dice yo caminé en el pretérito.
¿Y si es una acción continua, imperfecto? Exacto, dirías yo caminaba para el imperfecto. Entiendo, caminé es un punto, caminaba es una línea. Esa es una analogía perfecta. Me siento mucho más seguro ahora. Eso es lo más importante en el aprendizaje. Podemos intentar otro ejemplo de historia. Sí, pero esta vez usa verbos irregulares. Voy a usar el verbo ir en pretérito. Muy bien, intenta construir una oración completa con ir. El protagonista fue al bosque oscuro durante la noche. Excelente uso del pretérito para una acción terminada. Ahora quiero describir el clima usando el imperfecto. Perfecto, recuerda que el imperfecto describe el escenario. Hacía mucho frío y soplaba un viento fuerte. Exacto, has creado un ambiente muy misterioso. De repente, un lobo apareció entre los árboles. Ese es el conflicto de tu pequeña historia. ¿Cómo puedo decir que el lobo era grande? Debes usar era porque es una descripción física. Entonces, el lobo era enorme y tenía ojos rojos. Muy bien, ahora introduce una acción repentina. De pronto, el joven sacó su espada de plata. Increíble, estás usando muy bien los conectores. Me gustaría escribir el final de la aventura. Adelante, ¿qué pasó con el lobo y el joven? El joven luchó valientemente contra la bestia. Esa es una excelente elección de adverbio. Al final, él ganó y regresó a casa. Podemos cambiar el final para que sea triste. Está bien, el lobo escapó hacia la montaña. Eso crea un final abierto muy interesante. Tengo una duda sobre el verbo escapar. Dime, ¿cuál es tu pregunta exactamente? Es un verbo regular en el pretérito. Sí, se conjuga como el escpó. Entiendo, entonces no tiene cambios en la raíz. Exacto, es mucho más sencillo de usar. Ahora quiero intentar una historia de terror. Me encanta la idea, comencemos con el escenario. Sigue practicando tu narrativa. Escribe una pequeña historia en los comentarios para usar estas técnicas. Había una casa vieja en medio del bosque oscuro. Excelente comienzo, usa el imperfecto para describir el ambiente. Las ventanas estaban rotas y el viento soplaba fuerte. Muy bien, ahora introduce un personaje que entra en la casa. Un hombre caminaba lentamente hacia la puerta principal. Perfecto. ¿Qué sonido escuchó el hombre de repente? De repente, escuchó un grito muy agudo tras la puerta. Usa el pretérito para esa acción repentina. Él abrió la puerta con mucho miedo y nerviosismo. ¿Qué vio cuando entró en la habitación oscura? Vio una sombra extraña moviéndose en la esquina. ¡Qué miedo! Intenta describir la sombra con más detalle. La sombra era alta, negra y parecía tener alas. Ahora haz que el hombre reaccione a la sombra. El hombre gritó y corrió hacia la salida rápidamente. Logró escapar de la casa antes de que algo pasara. No, la puerta se cerró con un golpe fuerte. ¡Qué tensión! Vamos a pausar para revisar el vocabulario. ¿Cómo se dice toslame en español? Puedes decir cerrarse de golpe o dar un portazo. Entiendo, entonces la puerta se cerró de golpe. Exacto. Ahora, ¿qué pasó después del portazo? Todo se quedó en silencio por un momento. Ese silencio es muy efectivo para el suspenso. Entonces, escuchó pasos pesados subiendo las escaleras. Usa un adjetivo para describir los pasos. Eran pasos lentos, ruidosos y muy amenazantes. Muy bien. El hombre intentó esconderse. Sí, se escondió debajo de una mesa vieja. Describe cómo se sentía mientras esperaba. Su corazón latía muy rápido por el miedo. Excelente uso de la expresión. De repente, la sombra apareció frente a la mesa. ¿Qué hizo la sombra en ese momento? La sombra se detuvo y empezó a olfatear. ¡Qué escalofriante! ¿Cómo termina esta escena? La sombra tocó la mesa y el hombre gritó. Has creado una historia de terror muy buena. Gracias, me gustaría practicar más el pasado. Claro que sí. Mañana seguiremos con otro género. Muy bien, hoy vamos a practicar un género diferente, la ciencia ficción. Me encanta la ciencia ficción. Podemos hablar sobre viajes espaciales. Por supuesto, imagina que eres un astronauta en una misión secreta. Estoy en una nave espacial y veo un planeta desconocido. Describe cómo es la superficie de ese planeta extraño. El suelo es de color violeta y tiene cristales gigantes. ¡Qué interesante! ¿Qué sucede cuando intentas aterrizar la nave? De repente, una tormenta de arena golpea el motor principal. Necesitas pedir ayuda por la radio de inmediato. ¡Atención, base central! Mi nave tiene un problema técnico grave. Ahora intenta describir qué herramientas necesitas para la reparación. Necesito un kit de herramientas y un nuevo sensor láser. Bien, pero la base dice que no pueden enviarte suministros. Entonces, debo intentar arreglar el motor yo mismo. Usa el vocabulario de la tecnología para explicar el proceso. Debo conectar los cables y reiniciar el sistema operativo. Excelente. Has resuelto el problema de forma muy creativa.
Gracias, la ciencia ficción es mucho más divertida que el terror. Ahora que el motor funciona, debemos planear el aterrizaje suave. Necesito ajustar la trayectoria para evitar las montañas de cristal. Ten cuidado, los sensores indican una fuerte radiación en esa zona. Voy a activar el escudo protector para protegernos de la radiación. El escudo está activo, pero la energía de la batería baja. Debemos encontrar un lugar seguro para recargar las baterías rápidamente. Mira aquel valle, parece que hay una fuente de energía natural. Descenderé hacia el valle para asegurar nuestra supervivencia en este planeta.